fíjense que yo sufro de cierta enfermedad interna traumática que me fue inyectada cuando viví por básicamente 8 años en el norte de Europa, en Alemania, en Berlín y en Bavaria. Yo estuve ahí, trabajé, fui godín, claro que sí. Tuvimos un kindergarten, trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en las tardes hacíamos cosas del kindergarten. Y después, el agotamiento nos llevó a darnos cuenta que estábamos inmersándonos, mi esposa y yo, en una cultura que no era la nuestra. Y sufrimos el trauma del inmigrante o del migrante, no sé cuál ya sea. Siempre se me olvida que es exportación e importación. Entonces ya no sé si es inmigrante o migrante. Pero alguno de esos yo era en Alemania. Resultóse que en Alemania hay una autoexigencia brutal y un workaholismo imbécil. Hay un fanatismo por trabajar, por tener las cosas bien. Hay una energía metafísica cuadrada en el aire. Siempre yo les decía, es que yo soy como medio clarividente, como mi abuela. Y este podcast tiene 8 dimensiones al mismo tiempo. Vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar del entretenimiento, del arte, vamos a hablar de la motivación, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de la persona, o sea, de mí, le estoy platicando de mi vida. Vamos a hablar también del mentalismo, de la sincronía, de la metafísica y de la espiritualidad. Son 8 temas en un solo podcast. Y no tiene nombre todavía, pero seguramente le pondré algo como El Mago del 8, o como Jorocho, o como De Tocho un poco, o como lo que sea que tenga que ver con el 8. O a lo mejor no le pongo nombre, o a lo mejor nada más le pongo el podcast de Jor con el podcast con la D entre los dientes. Seguimos con el tema de que viví en Alemania. Y resultóse que uno cuando inmersa en una cultura tiene que, por ende, pues adoptar los hábitos, queridos amigos y amigas. Tiene que adoptar los hábitos de esa cultura. Porque si no adoptas los hábitos de esa cultura, te vas a la muerte. No puedes tú conectar, no puedes tú vivir con nadie, no puedes tú estar con nadie. ¿Por qué? Porque pues tienes que trabajar, vivir y tienes que existir en un mundo que no conoces, que no naciste, ¿no? O sea, tú comes de cierta manera, bueno, ahí comen de otra. Tú eres intolerante al gluten, bueno, ahí todo es gluten, no hay tortillas. Tú eres intolerante al frío, dicen decembrino, no sabes qué es la nieve, bueno, ahí a partir de los meses con R es frío. Todos los meses que lleven R en Alemania y en Europa del Norte es frío. Solamente los meses que no tienen R puedes salir sin suéter. Entonces, bueno, y no hay sol. Hay 18 días de sol completo, se me lo dijo un amigo. No sé si sea cierto. Resulta que yo al vivir allá y al pasar año tras año, sentía que perdía algo de mí mismo, que ya tenía yo trabajado, inculcado, introyectado, introspectado. Perdón, voy a tomar otro trago. Resulta que yo mientras me inmersaba en la cultura y mientras sobrevivía en la cultura, porque primero llegué con una mano adelante y una atrás, después quemamos las naves con mucho sufrimiento. Primero nos quedamos un año y fue horrible y después nos dimos cuenta que teníamos que quemar las naves si queríamos pues quedarnos, ¿no? Como Hernán Cortés, si queríamos quedarnos allá, entonces pues nos quedamos. Y la sincronía, que es uno de los temas que vamos a tratar aquí, nos trajo a una señora peruana, la cual nos invitó a un proyecto de trabajar en Berlín, lo cual a mí me hizo una alegría fabulosa. Dije, vámonos a Berlín. Berlín era un lugar, es un lugar, me imagino, completamente cosmopolita, completamente brillante. La sociedad es muy avanzada, las calles son bellas, está como muy in, está como muy cool, está como muy hipster, está como muy avant-garde, está como muy... Berlín es algo que está hermoso y carísimo, pero si tú trabajas ahí no está tan caro, ¿ok? Porque pues ahí te estás ya ganando la vida. El chiste es que Berlín me llama mucho la atención. Nos fuimos a Berlín. Primero vivíamos en la casa de esta persona, en lo que nos conseguimos un departamentico, y ya empezamos a trabajar. Abrimos un kindergarten. Muchos ya saben esta historia. Perdón. Y entonces resultóse que nos quedamos un año tras otro. Era el 2006, nos fuimos en el 2006.
fuimos y vinimos y luego regresamos. Entonces nos quedamos 8 años para hacer cortos allá. Y pasar el 2008, el 2009, entonces la vida seguía. Entonces uno allá, cuando está en otro país, tienes que empezar a mimetizarte, quieras o no, y sientes en el interior de tus huesos que empiezas a dejar de ser el que eras. Porque les quiero platicar que yo cuando me fui a Berlín vivía en la Sierra Madre Occidental, Oriental, ya no sé cuál. Entonces, pues me adapté a la sierra. En la sierra también viví 4 años. Y me adapté al clima de la sierra, a la humedad de la sierra, a la gente de la sierra. Y era otro país. Yo me acuerdo que pensaba cuando estaba en la sierra, es que esto no es México, esto no es el DF es un país. Me vine a otro país, estaba 8 horas y el camino era suntuoso y era de grandes curvas. Ahora resulta que después de ahí me voy a otro país, a otra sociedad, a inmersarme, a poner en práctica habilidades sociales para que las personas me quisieran y a poner en práctica traumas para que las personas me amaran y yo pudiera trabajar, vivir, ganarme la vida, sostenerme y sobrevivir bien, de buenas, en otro país. Entonces, primero me fui de país, del DF, me fui de mi país en el 2000 a la sierra. Después en el 2005, 2006 me voy a Alemania, primero a Dinamarca, Suecia, luego a Alemania. ¿Qué resulta? Que entonces hay un trauma de inmigrante ahí. Y estoy platicando esto porque a lo que quiero llegar es que viviendo ya 8 años en Alemania, sí me volví una persona bastante alemana. Porque si no me volví alemana, no entendía el idioma. ¿Sí me explico? Yo fui a aprender el lenguaje, vivía en Bavaria y ya estaba a punto de regresarme a DF. Ya mi esposa y yo dijimos, vámonos para el DF, ¿a qué venimos aquí? El proyecto al que fuimos invitados se pandeó, se horribleó, se cayó. ¿Por qué? Porque la chica con la que fuimos embarazó y tenía posparto, depresión, no salía a la cama, pum, pam, pim, etc. Resulta que no se hizo el proyecto que digamos que también era trabajar con niños. Y entonces pues ya nos regresamos. Bueno, mi amigo, ya nos fuimos, no sé qué, pero mi amigo decía, no, quédense, yo les consigo una beca para estudiar alemán. Bueno, nos quedamos a estudiar alemán. Se dio la beca, pero aún en una ciudad que estaba a 1 hora de donde vivíamos. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Roding, que es como un pueblo rascuachín, y la ciudad cercana estaba a 1 hora y media, 1 hora en coche. Y ahí nos consiguieron la beca para estudiar. Maravillosamente por punto 7, que es la sincronía, por dimensión 7. Vamos a hablar de dimensiones en este podcast. Por dimensión 7, que es la sincronía y la metafísica y la magia, y el mentalismo y etcétera, y la correlación y la ley de atracción,